Bien, estamos en Tiempo de Decisión, el programa de la Iglesia de Cristo Misionera, la Séptima Trompeta, Movimiento Reforma Evangélica, por la 88.5 Radio La Roca. Podés leer libros evangélicos, libros cristianos, entrando en los sitios web que dispone este ministerio, librocristianogratis.yindo.com. Allí podés descargar, tenés más de 9 libros y podés descargarlo totalmente gratis. Son libros de actualidad que nos ayuda a conocer los engaños de Satanás, nos ayuda a corregir nuestro camino en estos tiempos finales, nos ayuda a estar preparado y dar explicación de nuestra fe. Bien, es bonito saber entonces que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por algo que Satanás a mucha gente le hace creer que Jesús no es Dios. Claro, es que resulta que el hombre y la mujer que tiene a Jesús en su corazón tiene la posibilidad de adquirir todos los conocimientos, la sabiduría que están escondidos en él. Por lo tanto, con Cristo podés tener la plenitud de todo el conocimiento. La plenitud de todo el conocimiento te da la posibilidad de vivir en paz, en armonía, satisfecho con lo que tenés. Si podés procurar algo mejor, lo podés, y si no, lo mismo Dios te va a prosperar y te va a bendecir con lo que tienes en la mano. Bien, el versículo 4 nos dice la razón del por qué Pablo le dice estas cosas a los colosenses, y nos dice en esta tarde de parte de Dios a nosotros, a usted y a mí. Dice, y esto, versículo 4, y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Acá tenemos palabras persuasivas, palabras sugestivas, palabras con muy poco andamiaje bíblico versus Cristo, en quien están escondidos todos los conocimientos de la sabiduría de Dios. Entonces, el objetivo de Pablo es que nadie les engañe, dice la palabra, con palabras persuasivas. ¿Qué significa palabras persuasivas? Bueno, palabras que te conmueven, pero no tiene nada de Dios. Palabras que a simple vista parecen verdades, pero no son verdades. Caso como el decreto, yo decreto. En pocas palabras te estoy mostrando que no sería posible eso, porque los decretos los firma Dios. Y nosotros no tenemos autoridad alguna para firmar decretos. Porque Jesucristo no dijo, todo lo que ustedes decreten será hecho. No, dijo, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo haré que se haga. Plan, pamplina. ¿Qué le parece a usted? Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo haré que se haga. ¿Se da cuenta? En todos los casos, si hubiera sido así, bueno, señores, a partir de ahora yo me muero, ahora en la cruz me muero. Entonces, mi lugar lo van a ocupar ustedes. Ustedes pueden decretar. Así que ya no le pidan al Padre, decreten nomás. Si nosotros buscamos en la Biblia la palabra pedir al Padre y decretar, creemos que va a ganar la palabra pedir al Padre. Porque de Dios es el poder, de Dios es el conocimiento. Por lo tanto, tener a Cristo implica tener una fuente de riquezas. Implica tener todos los tesoros. Pero para muchos, esos tesoros son muy pocos, no tienen validez. Por lo tanto, buscan enriquecerse. Y hemos leído la Biblia hace 2 días atrás, en donde dice que los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y en grandes lazos que producen grandes desastres en sus vidas. Y esto le digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes.
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo se sentía contento porque él estaba en el Espíritu, es decir, que es como que lo amaba demasiado, eso es lo que quiere decir. Que era como si nunca se hubiera ido de Colosas. Y se gozaba. Y a través de los comentarios que le hacían otras personas con relación a los hermanos de Colosas, dice que él miraba el buen orden de los hermanos en Colosa y la firmeza de vuestra fe, no en el pastor, no en el apóstol Pablo, sino en Cristo. Y Pablo por esa razón le envía esta carta en el versículo 2, diciendo que para alcanzar la riqueza del pleno entendimiento, con el propósito de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, debían tener corazones consolados. Versículo 6. Entonces Colosas, los hermanos de Colosas, tenían un buen orden. No es que decían cualquier cosa. Hoy en muchas iglesias hay toda clase de doctrina. Uno dice una cosa, otro dice el otro. Pero lejos está del modelo bíblico. El modelo bíblico dice que todos hablemos una misma cosa, que sintamos un mismo amor y que nada hagamos por vanagloria. Eso es el orden bíblico. El versículo 6 dice: por tanto, de manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Ahí está. Empieza de cero Pablo de nuevo. Así que ustedes recibieron a Jesús. Muy bien, los felicito, bravo. Le dice Pablo. Anden en Él, No anden fuera de Cristo, anden en Cristo. Y mira lo que dice. Las mismas palabras que yo dije recién, perdón por ello, le dice Pablo en el versículo 7. Primero en el 6 le dice: anden en Cristo, vivan en Cristo, respiren en Cristo, duerman en Cristo, vivan en Cristo, sueñen en Cristo, hagan proeza en Cristo. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Como Pablo nos dice que debemos estar en Cristo, arraigados. ¿Qué quiere decir arraigado? Aferrado, como una casa, ¿vio? Hay dos clases de casa. Una, la casa de material que está plantada en un terreno. Eso está arraigado. Y el otro es el que anda de mochilero con una carpa encima. Ese anda por todo lado. Y en donde le agarra la noche, ahí nomás abre su carpita y duerme, pero no está arraigado. Anda de acá para allá sin arraigos. Y Pablo nos dice que debemos estar arraigados, que debemos estar plantados en Cristo y sobreedificados en Él. Es decir, hemos recibido el perdón de nuestro pecado. No te quedes con el perdón de tus pecados. Profundiza, adquiere la paz en Cristo. Tené la paz en Cristo, profundiza. El caminar en Cristo no es solo ser diácono, diaconisa, o profeta o profetiza, o evangelista. No, es estar arraigado y sobreedificados en Él. Quiere decir que Cristo es el cimiento en donde se va a apoyar toda tu fe. Y sobre esa fe es lo que vas a edificar tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida personal. Y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Acá está volviendo a hablar de un corazón consolado, cuando habla que debemos abundar en acciones de gracia.
El problema más grande que tienen muchas personas es que hoy están comiendo un rico asado, pero no lo pueden disfrutar porque ya están pensando en qué van a comer mañana. Por lo tanto, ese tipo de placer no es bíblico, porque la Biblia me manda a mí a no afanarme por el día de mañana. La Biblia me manda a mí a disfrutar de ese buen asado o de la rica comida que tenga que comer el domingo o entre semana. Entonces la palabra de Dios dice que debemos abundar en acciones de gracia. Eso implica dar gracia por todo, en todo. Dar gracia en todo, con acciones de gracia. Hoy los Estados Unidos está celebrando el Día de Acción de Gracia. Ellos no celebran el Día de Acción de Gracia porque Cristo es el Dios, es el Rey. No, ellos celebran el Día de Acción de Gracia por el hecho de que tuvieron una nueva tierra y que la defendieron de sus primos hermanos los británicos. Atrás quedó esa reverencia, esa fe de los primeros norteamericanos. Ahora existe un estado de jolgorio, de locura, de gasto financiero, de comida, de bebida, de viajes. Tiran la casa por la ventana. Ese es el Día de Acción de Gracia para ellos. No está el hecho de ir a la iglesia con un corazón satisfecho y todo el dinero que les sobra donarlo para los pobres africanos en el Cuerno de África. Más de 1.000 millones de africanos muriéndose de hambre. El 60% son niños. ¿Qué le parece a usted? Entonces, nosotros los hijos de Dios podemos no tener la misma riqueza que otros, pero debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Y si estamos satisfechos con lo que tenemos, daremos gracias a Dios todos los días, a cada segundo. Gracias, Señor, por lo que tengo. Hay cosas que a veces tenemos y no la podemos disfrutar porque hay consecuencias del pecado pasado o de los pecados pasados. Entonces, no se lamente por los pecados pasados. Dele gracias a Dios que ha sido perdonado. Dele gracias a Dios por disfrutar lo que tiene. Con espina, pero lo tiene. Entonces, dice la palabra de Dios que debemos estar abundando en acciones de gracia. Y ahora vuelve, una vez que te da la razón del por qué el apóstol Pablo te recomienda o te manda de parte de Dios a que tengas un corazón consolado, satisfecho, unido en el amor, y que debes alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, para que conozca el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y aclara que en Él está escondida todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea, en Cristo, hermano, está todo. Marco Witt no tiene que irse a otro movimiento no cristiano para conocer la sabiduría de Dios. Tiene que quedarse. Ni ninguno otro debe andar tratando de experimentar. Debe sentirse satisfecho. Lo que el diablo quiere es que vos andes experimentando y que jamás logre lo que la Biblia te manda, que andes en Cristo, arraigado y sobreedificado y confirmados en la fe. Mirad versículo 8, dice: mirad que nadie les engañe. Mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Acá vamos a aclarar palabra filosofía y huecas sutilezas. Recuerde que recién hablamos de palabras persuasivas. Acá aclara un poco más lo que es huecas sutilezas. ¿Qué son huecas sutilezas? Palabras persuasivas. Pero la palabra sutileza implica que de una manera pícara el diablo, a través de sus agentes que se disfrazan de ministros del Evangelio, te larga todas tus mentiras, sus mentiras, para que creas a la mentira. Eso quiere decir huecas sutilezas. O sea, por afuera parece genial el argumento que te plantean,
Pero cuando vos profundizás el argumento, como el caso del decreto, te encontrás que no tiene fundamento bíblico. Por lo tanto, por afuera parece genial, es sutil, pero por dentro está hueco, no tiene fundamento. Filosofía. Filosofía es el acto o el arte de preguntarse a sí mismo quién soy, de dónde vengo, para dónde voy y qué debo hacer. Es el arte de buscar respuesta en las cosas que no hay respuesta. La filosofía se puede ocultar a través de una poesía. La filosofía se puede ocultar a través del conformismo. La filosofía se puede ocultar a través del humanismo. Todas las cosas que está desprovista de Cristo es filosofía. Cristo no es filosofía. Porque en Cristo están todas las respuestas que vos y yo necesitamos. No necesitamos experimentar otros credos para estar satisfechos con la respuesta que tiene Cristo a través de su palabra para mi vida y para tu vida. Por lo tanto dice, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Eh? Entonces, de pronto nosotros los cristianos que tenemos hijos, no sabemos a veces qué hacer con nuestros hijos porque estamos rodeados de un mundo lleno de tradiciones humanas, carnales, y tienen rudimento del mundo y no según Cristo. Y nosotros debemos ser pacientes con ellos y con cariño y firmeza encaminarles por la senda de Cristo. Y aún nosotros mismos como padres y como madres debemos primero andar en Cristo, si queremos que nuestros hijos anden en Cristo. Pero si una semana venís a Cristo y después un año entero estás sin Cristo, ¿cómo pretendés después no tener hijos drogadictos? Si tu vida no es firme, tampoco la vida de tus hijos van a ser firme. Entonces, si te quedás en Cristo y te arraigás en Él, y te sobreedificás en Él, y te confirmás en la fe, tus hijos te van a seguir. Si son chicos. Ahora, si son grandes, vas a tener que tener paciencia. ¿Por qué? Porque le has dado malos ejemplos. ¿Qué malos ejemplos? Bueno, de estar un día con Cristo y al día siguiente no. De estar siempre cavilando si caminar o no caminar con Cristo. Entonces, el mundo tiene mucha filosofía que ofrecer a nuestros hijos y a nosotros mismos si nos descuidamos. Y la filosofía son preguntas sin respuesta, y si tienen respuesta no la aceptan como respuesta, porque detrás de una respuesta siempre viene otra pregunta. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces el filósofo es como un niño que nunca termina de crecer, porque ¿quién pregunta mucho? Un niño. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Por esto, hijo. ¿Y por qué esto? Y por lo otro, hijo. ¿Y por qué lo otro? Por lo aquello, hijo. Nunca se terminan las preguntas de un niñito. En este caso de Jeremías, que tiene 2 años. Va, un besito para él. Nunca se le terminan las preguntas. Entonces el filósofo es aquel que nunca quiere aprender, que solamente se deleita en hacerse preguntas que al final nunca tiene respuesta que le satisfaga, porque la busca fuera de Cristo. No la encuentra en Cristo porque no busca de Cristo. Y no tiene interés de humillar su corazón a Cristo a través de la confesión de sus pecados, el reconocimiento de su condición pecaminosa y aceptar la salvación que viene a través de Cristo. Entonces tenemos filosofías y huecas sutilezas. Desechemos de nuestro vocabulario. Las tradiciones del hombre, dejemos a un lado, no nos contaminemos con las tradiciones. Porque las tradiciones no tienen poder para salvar, pero sí tienen poder para esconder a Dios. Las tradiciones hacen a un Dios totalmente malo, un Dios lejano, un Dios distante, un Dios sin alegría, un Dios sin felicidad, un Dios viejo.
Y nuestro Dios es eternamente joven, es eterno Dios. Nuestro Dios no envejece. Entonces, dejamos a un lado las tradiciones de los hombres porque están desprovistas de Dios. Las tradiciones de los hombres, desde las religiones hasta cualquier otra creencia, como carnavales, Semana Santa y cuantas cosas más, y muchas cosas más, son tradiciones de hombre que pretenden esconder a Dios. Nosotros no pretendemos escondernos de Dios, al contrario, buscamos a Dios para que Él nos dé la respuesta de todos los conocimientos que necesitamos. Y versículo 9 habla de la plenitud de Cristo, hermano. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que habita en Cristo toda la plenitud de la deidad. Y ustedes, dice el versículo 10, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza de todo principado y potestad? Cristo, no nosotros, hermanos. No tengo ni poder para asustar una mosca, pero lo pongo a Cristo adelante y los demonios tiemblan. No tiemblan por mí, tiemblan por Cristo, hermanos. No es mis alaridos ni mis gritos, ni mis conocimientos que hace huir a Satanás. Lo que hace huir a Satanás es la presencia de Cristo. Sin Él estamos fríos. Nos vamos a otro tema musical. Esto es Tiempo de Decisión, el programa de la Iglesia de Cristo Misionera, la séptima trompeta, ubicado en Tinogasta 5589, casi Cobo de la ciudad de González Catán, kilómetro 28 de la ruta 3.